Bien, vamos a trabajar hoy con un tema que se llaman polinomios, pero con letrita verde, no. A ver, vamos a hablar de los polinomios de, híjole, qué falta de respeto a la mía, de Taylor. Los polinomios de Taylor son polinomios para expresar funciones a través de la suma de sus derivadas, ¿de acuerdo? Es una aproximación de las funciones a través de sus derivadas. Para eso pues, necesitamos una función f de x que sea n veces, bueno, n más un veces derivable en un intervalo cerrado, no, abierto a b, ¿de acuerdo? Y necesitamos un punto A, ¿sale? Dentro del dominio de la función. Resulta que la función f de x se puede escribir como un polinomio p de x más un residuo, ¿sale? Donde el polinomio, vamos a llamarlo el polinomio enésimo, eh, se calcula como eh, f evaluado en a, ¿de acuerdo? Más f' evaluada en a por x menos a, más f bi'prima evaluada en a por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial, más f triprima evaluada en a por x menos a al cubo sobre 3 factorial, más, más f en su derivada enésima, ¿sale? Evaluada en a x menos a la n sobre 3 factorial. Entonces observen que aquí se queda o se forma un polinomio, dado que todas las derivadas son evaluadas, se nos forma un polinomio de grado n, ¿de acuerdo? La forma resumida de escribir esto es desde i igual a 0 hasta n de f a la i, f en su derivada i evaluada en a por x menos a elevado a la i sobre i factorial. Entendiendo que 0 factorial y 1 factorial vale 1, por eso es que se permite en esta estructura y que la derivada 0 pues, se refiere a la función original, ¿de acuerdo? El residuo, ¿sale? El residuo es la enésima derivada más 1 evaluada en a. Y aquí va un psi menos a elevado a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entendiendo este psi como un número que está entre el valor que se evalúa, perdón, aquí me está faltando algo. Es menor o igual que x menos a, ¿de acuerdo? Para pronto, lo que tratamos de decir es que podemos escribir o podemos deducir una función a través de esta expresión. Se dice que es el polinomio de Taylor de grado n centrado en a, ¿de acuerdo? Si a es igual a 0, entonces se le llama polinomio C-Maclaurin, ¿de acuerdo? Es C es con mayúscula porque pertenece a los montañeses del norte. Bueno, no sé de dónde era Maclaurin.
Pero la idea es que si es eso, entonces este polinomio de grado n se transforma en f de 0 más f' evaluada en 0 por x más f' evaluada en 0 por x cuadrada más f en la derivada enésima evaluada en 0 por x a la n sobre n factorial. Aquí me falta un 2 factorial. Estos polinomios de Taylor nos ayudan a calcular funciones, ¿de acuerdo? Sale cuando no tenemos la herramienta para hacerlo. Y créanme que lo simplifican mucho. De hecho, se utilizan para evaluar funciones alrededor del punto A. Por eso las de Maclaurin son tan útiles, porque se utilizan para evaluar funciones alrededor del cero. ¿Sale? Hagamos un ejemplo con Maclaurin para que esto quede más claro. ¿Sale? Y digamos que vamos a aproximar una función sencilla en la cual sus derivadas sean sencillas. Digamos que tenemos la función f de x igual a ¿qué les parece seno de x? ¿Sale? Y vamos a calcular el polinomio de grado 10, así para vernos rudos. ¿Sale? Aquí por cierto no es a, es x. Alrededor del 0, en a igual a 0, es decir, vamos a calcular un polinomio de Maclaurin. Y pues para eso, ¿sale? Necesitamos las diferentes potencias o las diferentes derivadas del seno, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con f de x, que es seno de x. La derivada del seno, ¿quién es? Hace tanto que vieron cálculo diferencial que ya no se acuerdan. Esta gente. Coseno de x. Coseno, perfecto. ¿Y la derivada del coseno? Menos seno, perfecto, menos seno. ¿Y la derivada del menos seno? Menos coseno. Menos coseno, perfecto. ¿Y la derivada del menos coseno? Seno. F cuarta de x. ¿Y la derivada del seno? Coseno. Exacto. ¿Y la derivada del coseno? Menos seno, sí, claro. ¿Y la derivada del menos seno? Sí, menos coseno. ¿Y la derivada del menos coseno? Esa es la 7, este es el 8. ¿Y la derivada del seno? ¿Y la derivada del coseno? Esa es la ventaja. Por eso trabajamos con esta, porque las derivadas son muy sencillas, ¿de acuerdo? Bueno, eso es por un lado. Ahora tenemos que evaluarlo en A, todos estos. Es decir, ¿cuánto vale el seno en 0? Y sus calculadoras dicen. A ver. Digo, si no tiene una calculadora a la mano, pues yo sí, miren, ahí está. Pero no tiene, ya, para qué están las funciones. Trigonometría, a ver. Seno de 0 es igual a 0. Esto era 0. Sale. Y ahora la siguiente,
la derivada, ahora evaluamos coseno, que equivale a la quinta derivada, que equivale a la novena derivada. Y ahora necesitamos ¿quién? Coseno. ¿Cuánto vale coseno de 0? 1. 1. 1. Perfecto. Y ahora la segunda, bueno, pero otro colorcito para que resalte. La segunda derivada evaluada en 0, que es equivalente a la sexta derivada evaluada en 0, que es equivalente a la décima derivada evaluada en 0, ¿nos vale? Estamos calculando esta. Pues es el seno, nos va a volver a dar 0, entonces. Y el último, la tercera derivada evaluada en 0, que equivale a la séptima derivada evaluada en 0. Esto vale, si el coseno vale 1, el menos coseno debe ser menos 1. Ahí está. Y ya tenemos todo preparado porque el seno de x es la función evaluada en 0, ¿de acuerdo? Luego, más la derivada evaluada en 0 por x más la segunda derivada evaluada en 0 por x menos, por x cuadrada sobre 2 factorial más la tercera derivada evaluada en 0 por x al cubo sobre 3 factorial más la cuarta derivada evaluada en 0 por x a la cuarta sobre 4 factorial más la quinta derivada evaluada en 0, x quinta sobre 5 factorial, más la sexta derivada evaluada en 0 por x a la sexta sobre 6 factorial, más la séptima derivada evaluada en 0, x a la 7 sobre 7 factorial, más la octava derivada evaluada en 0, x a la 8 sobre 8 factorial. No quería ocupar tanto espacio. Luego sería más la novena derivada evaluada en ceros, x a la 9 sobre 9 factorial, más la función evaluada en la décima derivada evaluada en 0, x a la 10 sobre 10 factorial. Pero si vamos a sustituir los valores, este es 0, el de la cuarta es 0, 1, 2, 3, cuarto es 0. Y el de la octava es 0. El de la octava es 0. Entonces, este término desaparece. Este término desaparece. Y este término desaparece. ¿Sale? En el de la 1, esto vale 1. Este vale 1. Entonces, este se va a ir. Y el de la 9 que está aquí, esto vale 1. Entonces, eso nos desaparecen, pero valen 1. Luego, el de la segunda derivada se hace 0. El de la sexta derivada, se hace 0. Y el de la décima derivada, se hace 0. Entonces, desaparece. Este desaparece y este desaparece. ¿De acuerdo? Y los que restan van a valer menos 1. Entonces, en este caso, este vale menos 1 y este vale menos 1. Con lo cual la aproximación al seno de x se aproxima aquí a x porque este vale 1. ¿Sale? Luego menos x al cubo sobre 3 factorial. ¿Sale? Luego sería más x quinta sobre 5 factorial. ¿Sale? Menos x séptima sobre 7 factorial. ¿Sale? Más x novena sobre 9 factorial. ¿De acuerdo?
Y estas funciones tienen su grado de aproximación en valores cercanos al 0. Fuera de este, se pierde, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dibujarlo en GeoGebra para ver qué está pasando. Recuerden, siempre que podamos ver las gráficas, lo vamos a hacer. ¿Sale? Vamos a aproximar, por cierto, aquí. Me estoy acercando mucho porque el seno se comporta, pero necesito un poquito más de amplitud. Por ahí. Vamos a colocar, por cierto, la vista, no las opciones, el tamaño de letra grande para que lo podamos ver. Ahora sí, eso me gusta. Y vamos a poner seno de X. Esa es la gráfica natural del seno, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer a continuación va a ser ir graficando, agregándole cada uno de los pedazos para ver cómo se mejora la aproximación. Si generalizamos, ¿sale? Si quisiéramos agregar más términos, el siguiente sería menos x a la 11 sobre 11 factorial, luego sería más x a la 13 sobre 13 factorial, porque vean cómo se van alternando, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Y luego aquí las van en impares, es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, pues aquí. Esta se puede generalizar sin problemas, pero bueno, empezamos con la x, ¿sale? No, pero esa no era acá. Ahora acá, ahora acá. Entonces vamos a llamarle F1 igual vamos a cancelar aquí. Aquí F1 igual a X. Y ahí está. ¿De acuerdo? Esa es la aproximación que se nos ofrece. Y cerca del 0 es muy buena aproximación. Dense cuenta que es bastante buena, pero fuera del 0 pues ya empieza a fallar. Saben que en el 0.5 ya anda, pero bien perdida. ¿De acuerdo? Bueno, nada más fue este pedacito. Ahora agreguémosle este. Espero que me acepte el factorial. A ver, sería F2 igual a F1 más, no es cierto, sigue menos X al cubo sobre 3 factorial. ¿De acuerdo? Sale. Bien. Observen cómo mejora bastante. ¿Sale? Tenemos una mejoría bastante buena. Comparado con la anterior, hay una mejor aproximación casi hasta el 1. Ya, bueno, hay una gran diferencia ya en el 1. Pero en valores intermedios no se nota técnicamente diferencia. Entonces, esta es una mejor aproximación. ¿Sale? Alrededor del 0 se comporta bien. Después llega un momento en el que ya se perdió. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, ¿quién sigue? Hay que agregar x quinta sobre 5 factorial. Entonces sería f3 igual a f2 más x quinta sobre 5 factorial. ¿Sale? Y de estas tres, ya es mucho mejor. En este caso, ya pasa el pi medios sin problemas. Aquí en la parte de arriba, si se dan cuenta, pues se aproxima bastante bien. Todo esto ya es indistinguible técnicamente. Aquí sí hay diferencia, pero pues, se aproximó bastante bien. O sea, no había mucho que pedir. Ahora bien, eso fue F3. La que sigue es menos X séptima. Entonces sería F4 igual a F3 menos X séptima sobre X a la 7 sobre 7 factorial. Y mejora bastante. De ir de pi medios
ya casi nos cubre el pi completo. Ya le falta poco para llegar de menos pi hasta pi. ¿Vale? Es mucho mejor aproximación. Ya la diferencia se vería más o menos a esta altura. ¿De acuerdo? Observen cómo ya pues tenemos que acercarnos demasiado para poder distinguir diferencias o separaciones entre la curva. Llega un punto en el que son técnicamente paralelas y la distancia es menor a 1/100ª entre estos dos. Entonces, pues se ve bastante bien. ¿De acuerdo? Vamos en X7. Vamos en X7. Vamos con F5. F5 es igual a F4 más X a la 9 sobre 9 factorial. Y nos queda esta curva gris que técnicamente ya es indistinguible en pi. ¿Sale? Y nos queda una muy buena aproximación. Ya casi alrededor de pi ya no hay mucha diferencia. O sea, en pi la diferencia es de un poquito más de una centésima. Es menor a 2 centésimas el error, pero pues es una muy buena aproximación. ¿De acuerdo? Comparada con esta, observen que en pi, incluso antes de pi todavía hay casi media centésima. Y qué decir de esta que ni siquiera se aparece en esta parte. Entonces, la idea de Taylor, ¿sale? Que la hace propia Maclaurin, es ir ajustando la función a través de estos polinomios. ¿Cuál es la virtud de hacerlo con estos polinomios? ¿Alguien sabe cómo se calcula el seno de un ángulo? ¿Cuáles son las operaciones que uno tiene que hacer para calcular el seno exacto de cualquier ángulo? Por puro morbo. Miren, aquí ya esto mejora bastante. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que tenemos que efectuar para calcular el seno de un ángulo? ¿O cómo lo hacemos? Sí, sí, claro. El seno se considera la razón de cateto opuesto entre cateto adyacente, pero si yo les digo, busquemos el seno de 25 grados. ¿Cuáles son las operaciones que tienen que hacer para calcular rápidamente el seno de 25 grados? Así, nunca se habían hecho la pregunta de cómo calculo el seno o el coseno o la tangente. Agarro y le pongo en la calculadora y la calculadora me dice y ya. Eh, Así, la verdad es que sí.
Uno difícilmente se hace esa pregunta, ¿eh? ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? O el coseno, o cualquier función trigonométrica, ¿cómo se calcula? Y la realidad es que no hay una fórmula para hacer el cálculo. Vamos a tomar una pausa y les platicaré un poco de historia antigua, esa edad de piedra, cuando todavía no existían los celulares, ni las calculadoras eran eficientes. Pero por el momento vamos a detenernos.